Bueno, fíjate, ahí ves la página. Sí, Bueno, acordé que ahí en teoría, introducción a los sistemas operativos. El último práctico que había era el de sistemas monoprogramación mm, y ayer dejé el de sistemas multiprogramación. ¿Está? sí, Lo importante de la diferencia de estos dos, esto va quedando grabado, la diferencia de estos dos es que el de monoprogramación son esos, como bien lo dice acá, a ver, la presentación, a ver si me puedo mover. Ay, me fuimos abajo. Son esos en donde se ejecuta un solo programa en la memoria principal. ¿Se acuerdas que la única clase que tuvimos, explicamos cómo funcionaba la memoria RAM cuando la computadora estaba ejecutando un programa? Y en ese caso decíamos que el programa se carga en la memoria RAM para que el procesador lo pueda leer y empezar a ejecutar. Entonces, en los monoprogramación es un solo programa el que se ubica en la memoria RAM, entonces el procesador está leyendo solo ese programa. Y sí. por eso el gráfico que estaba acá tenía que ver con que yo tengo cargado cuando prendo la computadora, se carga en memoria RAM el sistema operativo. Mm, Y luego, mientras va pasando el tiempo, van pasando ciertas cosas. Entonces, fíjate, yo ejecuto el Word, por ejemplo. El proceso 1 sería el Word. Entonces, primero está el sistema operativo. Se ejecuta el Word. Entonces, el Word está en la memoria RAM y el procesador lo está empezando a leer y ejecutar hasta que me muestra algo, ¿sí? De repente se interrumpe esta ejecución porque hay una lectura en el disco. Es decir, yo estaba en el Word y quise ir a abrir un archivo. Entonces, el procesador tiene que ir al disco a leer un dato en el disco y eso puede demorar un cierto tiempo hasta que finaliza. Mientras se está haciendo esa lectura en el disco, el procesador acá no está haciendo otra cosa, está libre, está desocupado. Cuando el sistema operativo encuentra lo que estaba buscando en el disco, vuelve, entonces el procesador sigue ejecutando el Word hasta que se detiene nuevamente porque hay otra interrupción y que lo que hay, mandó a imprimir, entonces se está mandando a imprimir un documento. Todo lo que tenga que demorar ese proceso de impresión hasta que finaliza, en ese proceso de impresión el procesador está desocupado hasta que termina la impresión y vuelve y sigue ejecutando el Word hasta que finaliza el proceso 1, es decir, cerré el programa. En ese instante que cerré el programa, puedo empezar a ejecutar otro programa, otro proceso 2. En estos sistemas monoprogramación es así. El procesador está dedicado exclusivamente a un solo programa hasta que se cierra y recién puede dedicarse a otro cuando el primero se ha cerrado. Es decir, que en esos sistemas monoprogramación, lo que hacemos nosotros ahora de tener abierto el Google, el Word, distintas pestañas de Google, más el correo y un montón de otras cosas, no se podría hacer, ¿tá? Porque solo me permite abrir un programa a la vez. Y el procesador tiene muchos tiempos desocupados. En cambio, en un sistema multiprogramación, como es el que vamos a ver acá, yo puedo tener más de un programa a la vez cargado en memoria RAM, que es lo que hacemos nosotros ahora en la computadora. Yo cuando prendo la computadora, además de cargarse el sistema operativo, cargo el Word, cargo el Mozilla o el Google Chrome. Dentro del Google Chrome puedo abrir varias pestañas, abro el reproductor de Windows, ¿sí? Tengo muchas ventanitas abiertas trabajando a la vez. Pero el procesador sigue siendo uno solo, ¿está? Entonces, el sistema operativo se carga en la memoria RAM, carga varios programas y asigna al procesador a esos programas o procesos. Entonces, acá, con esta forma de usar el procesador, lo que se evitan son esos tiempos esos tiempos en desuso, esos tiempos en el que el procesador estaba desocupado. Se mejoran, se aprovechan los tiempos de muertos del procesador, que son esos tiempos en donde no estaba haciendo nada,
los tiempos de acceso a los periféricos, es decir, a la impresora, a los discos, a los parlantes, se mejoran. El espacio de memoria principal no ocupado por un proceso también se mejora, porque se intenta ocupar toda la memoria RAM posible. Ahí está. La ejecución se realiza de forma solapada, es decir, yo como usuario aparentemente entiendo que se está ejecutando el Word y el Mozilla a la vez, porque los estoy viendo, porque tengo abiertas abajo las pestañitas de los dos. Internamente no es así, pero es una ejecución así que se le llama solapada porque hace la apariencia de que se están ejecutando juntos. En un intervalo de tiempo se van a ir ejecutando alternativamente pedacitos de varios programas. ¿Por qué a mí me da la sensación de que el Word y el Mozilla se están ejecutando a la vez? Y porque en tiempos muy pequeñitos se ejecuta primero el Word, después el Mozilla, después el Word, después el Mozilla, después el Word, después el Mozilla, y eso se hace con tanta velocidad que yo no me doy cuenta que en realidad está ejecutando uno y después otro. Bueno, y hay un montón de datos que se necesitan saber para que se haga todo ese cambio, ¿sí? Por ahí esto por ahí es importante que lo lean, pero como el procesador primero ejecuta el Word, después deja el Word y viene a ejecutar el Mozilla, después deja el Mozilla y va a ejecutar el reproductor de Windows, y después deja el reproductor de Windows y vuelve al Word, todos esos pasos requieren de que se guarde cierta información para que el procesador sepa en dónde se ha quedado para seguir, para continuar cuando toma de nuevo el Word. Entonces, se necesitan todas estas cosas para que se mantenga esa información. Es decir, que se necesita más memoria, se necesita más capacidad de la computadora para poder mantener un sistema multiprogramación. Bueno, esto también explica un poquito lo anterior. Y el ejemplo que ustedes tendrán que explicar con su palabra, que es parecido al práctico al anterior, es qué pasa en este caso en un multiprocesador. En un sistema multiprogramador, en un sistema de multiprogramación, tengo varios programas a la vez. Entonces tengo 3 procesos acá. Tengo el sistema operativo, proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Y cuando vamos avanzando en el tiempo, fíjate que empieza el sistema operativo abajo. Luego arranca el proceso 1, por ejemplo el Word. Entonces empecé a usar el Word, empieza a ejecutarse el Word y también le hice clic al Mozilla. Entonces en algún momento se detiene el Word porque se fue a leer el disco. Entonces se fue a abrir un archivo al disco rígido. Entonces mientras se detuvo el Word, el procesador empieza a ejecutar el segundo proceso, el segundo programa. Entonces empieza con el Mozilla. En ese tiempo que se demora el Word allá en el disco, estoy ejecutando el Mozilla. Y después se detuvo la ejecución del Mozilla porque se mandó a imprimir este proceso 2. Entonces, como se mandó a imprimir, el procesador quedó vacío y aprovecha su tiempo y empieza a ejecutar el proceso 3. Por ejemplo, el PowerPoint. Sigue ejecutando el proceso 3 y en ese instante el PowerPoint mandó una lectura en disco. Entonces se detuvo el procesador y ya la lectura del disco del proceso 1 había terminado, entonces vuelve a tomar el proceso 1. En este espacio finalizó la impresión del proceso 2 y el proceso 1 mandó a imprimir, entonces el procesador toma al proceso 2. Y en este espacio terminó la lectura del disco del proceso 3, entonces el procesador, acá el proceso 2 finalizó, entonces el procesador retoma el proceso 1 porque ya terminó su impresión hasta que finaliza y continúa con el proceso 3. Entonces, en realidad, lo que te está mostrando acá es que, fíjate, si nosotros miramos todo el renglón del proceso 1, el proceso 1 se detuvo por varias razones durante su ejecución. Es decir, que no es que se detuvo, sino que el procesador dejó de observarlo, dejó de trabajar en el proceso 1 por un montón de razones. Y en esos espacios en donde el procesador quedó desocupado, se aprovechó y se puso a trabajar en otra cosa. En este espacio largo en donde el proceso 1 estuvo en otra tarea, el procesador agarró un poquito el proceso 2 y el proceso 3. Y en este otro espacio, cuando el proceso 1 estuvo en otra tarea, el procesador agarró el proceso 2. Entonces, de esa manera se mejoran los tiempos óseos del procesador. Yo siempre cuando les explico este tema, se los comparo con un cocinero en la cocina. Entonces,
en un sistema monoprogramación, como el que estaba acá, yo tengo un solo cocinero y tengo pocas herramientas en la cocina. Entonces el cocinero empieza a hacer el plato principal. Cuando lo manda al horno para cocinar, el cocinero se queda desocupado esperando que todo el tiempo que tenga que estar en el horno para que sacarlo y continuar con su elaboración. Mientras termina o va a otra etapa ese plato, el cocinero se queda todo el tiempo desocupado, es como que el cocinero está siempre pendiente de un mismo plato y entonces tiene lapsos desocupados. En cambio, en el multiprogramación, el cocinero empieza con el postre, por ejemplo, y cuando lo manda a cocinar, en ese tiempo empieza con otro plato, con la entrada, y cuando lo manda a la heladera, en ese tiempo sí, continúa con el plato principal. Entonces, en este caso, el cocinero o el chef está todo el tiempo haciendo algo, no está nunca desocupado. Entonces, esa sería como mi analogía y mi comparación con un cocinero, como en un sistema multiprogramación, este chef puede hacer varias tareas en un espacio de tiempo, porque las va haciendo de a poquito, en un mismo espacio de tiempo. Entonces, cuando ustedes puedan explicar esto en el práctico también está este mismo ejemplo, para que lo puedan explicar con sus palabras, es la idea, ¿no? Es la idea de que puedan marcar que el procesador no está desocupado nunca, a diferencia con el otro. Y en este práctico tienen un primer ejercicio que pueden hacer esa comparativa que les estoy explicando ahora, lo de monoprogramación y lo de multiprogramación. Bueno, en la presentación de multiprogramación también hay otras características en este tipo de multiprogramación, porque tiene que ver, si lo comparo con el cocinero, tiene que ver en cómo se le van a ir acumulando las tareas para hacer y cómo va a ir haciendo las tareas, en qué orden. Por ejemplo, primero hacer todos los postres, después hacer todas las entradas y luego hacer todos los platos principales, o ir por tipos de cocción, separar primero todas las comidas que necesiten horneados, después todo lo que sean solo frisados. Entonces, cómo ordenar las tareas, cómo ordenar los procesos. Entonces, hay dos formas en la multiprogramación. Esos programas se hace una multiprogramación no apropiativa o una multiprogramación apropiativa. La no apropiativa es la que se utilizó más en los primeros sistemas operativos. Y la apropiativa es en los más adelantados, digamos, los sistemas más adelantados. La primera tiene que ver con que una vez que un proceso está activo, continúa ejecutándose hasta que finaliza o hasta que se bloquea porque se fue a disco, porque se mandó a imprimir o lo que sea, o porque el proceso hace una llamada al sistema operativo para que liberar el procesador para otro. Tiene los inconvenientes de que el proceso con mucho tiempo de procesador puede usar todo el tiempo el procesador. Y en el segundo caso, el sistema operativo puede interrumpir en cualquier momento el proceso para repartir un poquito más. ¿Qué significa esto? Si voy de nuevo al dibujito, lo tengo acá al lado, yo tengo 3 procesos. ¿Cómo corto al proceso 1 y empiezo con el proceso 2? ¿Cómo corto al proceso 2 y empiezo con el proceso 3? En la multiprogramación apropiativa va a pasar lo que pasa en este ejemplo. ¿Cómo lo corto? Y bueno, el proceso solo se va a cortar. ¿Por qué se cortó acá? Y porque fue al disco. Y el 2, ¿por qué se cortó acá? Y porque también fue a mandar una impresión. Y el 3, ¿por qué se cortó acá? Porque también se fue al disco. Entonces, el proceso solo se va cortando y va cediendo el espacio a otro proceso. Esa es la apropiativa. En cambio, la no apropiativa era esa que yo te expliqué, ¿sí? La no apropiativa es esa, ¿no? El proceso solo se va cortando. En cambio, la apropiativa, el procesador decide, por ejemplo, bueno, voy a empezar con el proceso 1 y le voy a dar 10 segundos. A los 10 segundos lo corto y arranco el proceso 2. A los 10 segundos lo corto y arranco el proceso 3. No importa dónde se quedó, pero es más equitativo tal vez el tiempo que le va a dar a cada uno. Terminé los 10 segundos del 3, comienzo de vuelta, continúo con el 1. 10 segundos, corto, sigo con el 2. 10 segundos, sigo con el 3. Y así es como más equitativo y todos los procesos tienen oportunidad de ejecutarse. Lo que decía la desventaja del anterior, que es esta forma en que yo lo estoy haciendo,
Si el proceso 1 nunca tiene que ir a una lectura al disco, nunca tiene que mandar impresión, siempre está solamente usando el procesador, va a usar, va a monopolizar, va a retener el procesador para sí mismo mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, y los otros se van a quedar esperando. Esa es la desventaja que tiene un sistema no apropiativo. Está porque el proceso se puede adueñar del procesador, el programa se puede adueñar del procesador. Eso entonces es lo que dice ahí el inconveniente que puede monopolizar al procesador. Entonces, esas son como características muy generales de estos sistemas. Y la idea en el primer ejercicio es que puedan hacer estas diferencias de los monoprogramación y los multiprogramación y que puedan explicar este gráfico de qué pasa en este ejemplo del sistema multiprogramación. ¿Sí? Entonces, lo puse ayer, este práctico, es cortito también igual que el otro, lo pueden hacer en grupo si quieren, como lo vienen trabajando, y entonces subir los archivos a la carpetita. No sé si se les está haciendo mucho lío con las otras materias que están en Classroom. ¿Tienen muchas materias en Classroom? Sí, 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 todas tenemos un claro. Porque por ahí, como yo había empezado Hay una nada más que la en un tenemos en Edmodo. En Edmodo también. Porque yo había empezado en este sitio evitando el problema que ya tuvimos el año pasado en Classroom con todos los que no tenían la cuenta, que se olvidaban la contraseña, que no podían acceder, que era un problema. Pero ahora todos están en Classroom, entonces a lo mejor a ustedes les es más fácil que también estén en Classroom. ¿Vos más o menos te vas moviendo bien con el sitio nuestro? Sí, sí, está bueno, yo sí. Bueno, no, lo dejo así porque digo, a lo mejor yo estoy viendo alternativas a ver si hacen las tareas, pero me parece que no tiene que ver con el sitio. No, me parece que no. Que no. Bueno, entonces vamos a hacer eso que te dije, ¿no? Voy a empezar un grupo de WhatsApp con vos y vos agregás a los chicos para ver cómo los movilizamos. Sí. Listo, entonces. ¿Tenés alguna pregunta? No, entendí todo bien. Bueno, dale. El práctico es sencillito, ¿sí? Para que lo expliquen con sus palabras. Sí, Bueno, gracias, listo. profe. Entonces, freno la grabación y le subo el videíto para que